¿Qué tal, amigos de La Conjura? Buenas tardes. Hoy es miércoles 13 de junio del 2018 y esta emisión número 165 es un programa especial porque hoy por la mañana asistimos a la toma de protesta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, un hecho histórico y que, por cierto, faltó la presencia de las autoridades, de los titulares de las dependencias que van a participar en el comité coordinador del sistema anticorrupción del Estado. Es un hecho lamentable porque pues se ve la poca importancia que le den a la participación ciudadana. Y en este evento nos encontramos a un buen amigo, aspirante al cargo del sistema, de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Veracruz, el doctor Jeremías Zúñiga Mezano, y lo invitamos aquí a los estudios de Sociedad 3.0 para platicar sobre cómo va el proceso de la selección y designación del nuevo fiscal anticorrupción, porque vimos que ayer en el Congreso del Estado se metió una iniciativa de reforma que fue autorizada para alargar 30 días más la designación de este fiscal anticorrupción, un hecho totalmente inusitado y que con el evento de hoy por la mañana pues está muy vinculado, porque la ley decía que después de la toma de protesta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, solamente había 10 días para que se designara al fiscal anticorrupción. Obviamente el gobierno del Estado y el Congreso se están amparando con esta modificación que corre 30 días más a partir de hoy para la designación del fiscal. Uno pudiera, Abel, darle cualquier interpretación a este hecho. Es obvio que no quieren designar al fiscal en este momento por el proceso electoral y porque todo parecía indicar que la bancada mayoritaria en el Congreso pues ya tiene candidato, y que si en este momento, haciendo caso a la ley, designaran al fiscal, pues evidentemente sería descalificado por la sociedad, por las vinculaciones que pudiera tener. Pero la presencia de del doctor Jeremías Zúñiga, es verdaderamente relevante en este proceso que estamos viviendo y que evidentemente tiene raíces amplias, profundas, políticamente hablando. Es decir, el fiscal anticorrupción será una pieza central en el desarrollo contra uno de los principales problemas de la sociedad, la corrupción y la impunidad, por supuesto. Por eso es tan importante este tema y por eso decidimos invitar al doctor Jeremías Zúñiga a este programa especial para que nos platique sobre este tema. Jeremías, bienvenido a La Conjura, gracias por aceptar. Sabemos que vives en el puerto, pero que hoy, como ciudadano interesado en este proceso que se da en Veracruz, este proceso histórico que se da en Veracruz de la lucha contra la corrupción, pues tú también juegas un papel central, porque tú has tenido la valentía, la decisión de postularte para este cargo de fiscal anticorrupción. Gracias por asistir, Jeremías. Gracias, doctor Carlos, por la invitación, maestro Abel. Sin lugar a dudas es una oportunidad de estar con la audiencia de la Sociedad 3.0 en este programa La Conjura, que tiene un gran impacto en la sociedad, no solo de Jalapa, en la sociedad en general del Estado, que sabemos que integrantes del Congreso de Veracruz le dan seguimiento, que las autoridades del Ejecutivo le dan seguimiento, porque ese es un tema que involucra a toda la ciudadanía. Y como bien dices, aunque vivo en el puerto de Veracruz, esta travesía por ser fiscal anticorrupción, que estamos seguros que lo vamos a lograr, me ha llevado a recorrer 8 de las 10 regiones del estado de Veracruz, y con gran satisfacción puedo decir que en el estado de Veracruz hoy saben que se va a elegir un fiscal anticorrupción, y traigo el respaldo de 48 organizaciones empresariales, religiosas, académicas, sindicales, organizaciones ciudadanas,
medios de comunicación, de periodistas, de reporteros. Es decir, me he dado a la tarea de recorrer el estado de Veracruz para informarle a la gente que se elegirá un fiscal anticorrupción, y algo que me caracteriza dentro de los 22 aspirantes que quedamos es que soy el único que fue postulado por la sociedad. Los otros 21 restantes candidatos se presentaron por su propio derecho, como lo establece la última parte de la convocatoria. Sin embargo, a mí me dieron cartas de postulación las cámaras empresariales como Canaco, Coparmex, la Iglesia Católica, la Red de Cristianos, 35 universidades privadas, el Congreso del Trabajo, que aglutina inclusive a lo que es el sindicato de la Universidad Veracruzana, organizaciones ciudadanas, en el sur del estado ganaderos, en el centro ganaderos también, y una cantidad de organismos de comunicación que están respaldando esta auténtica candidatura fiscal anticorrupción, como lo establece la ley, ciudadana, autónoma e independiente, desvinculada a los partidos políticos y a los entes públicos. Porque también tengo otra característica: soy el único de los aspirantes que no milita en ningún partido político, y el único de los aspirantes que no trabaja en un ente público, o que trabajó recientemente, o que ha sido vinculado a las administraciones, tanto a la presente como a la anterior. Entonces, esto me legitima para en verdad cumplir el espíritu del sistema nacional y estatal anticorrupción. Y hoy tengo una gran satisfacción de saber que hay un consejo de veracruzanos integrados y encargados de haber elegido al comité ciudadano que el día de hoy tomó protesta, que esto va a apuntalar aún más mi candidatura. Yo estoy convencido que con este comité ciudadano, con esa comisión del sistema anticorrupción, vamos a ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción. Otro de los puntos que me caracteriza es que he sido el único que le llevó a los 50 diputados mis documentos. Hablé con los coordinadores parlamentarios, con el único que no he podido hablar el tema es con Sergio Hernández, porque no me quiso atender. Sin embargo, sí me atendieron otros diputados del PAN, como Vingen Rementería y el diputado por Boca del Río también. Además, que hablé con otros diputados de la bancada, me recibió el coordinador de Morena, el coordinador del PRI, el coordinador de Juntos por Veracruz. Tuve la oportunidad de saludar también a Yasmín Copete. Y esto lo que me da es la tranquilidad de saber que estamos haciendo lo correcto, que estamos cumpliendo lo que establece el procedimiento. Y como bien señalas, Carlos, lo que ayer el Congreso aprobó está fuera de la ley, está fuera de la convocatoria, está fuera del transitorio de la Constitución, porque no se puede utilizar el combate a la corrupción como un instrumento de negociación política. Esta Fiscalía Anticorrupción, las contralorías que forman parte del sistema anticorrupción, no pueden mezclarse como si fuera un botín político con la designación de 8 magistraturas que están pendientes, la ratificación del titular del IBAI. Yo considero que cada uno de los temas debe ser atendido por separado. Y hoy la prioridad es precisamente que se elija al fiscal anticorrupción. Ya está la comisión, ya está el comité, solo está pendiente el fiscal anticorrupción y los contralores. Y por ello, el hecho que el día de hoy no se hayan presentado los titulares de las dependencias que trabajarán con este comité, con el fiscal, con los contralores, pues es un desprecio a la participación ciudadana. Participación ciudadana que está cambiando a ver el país. Participación ciudadana que gracias a ella hay un sistema nacional anticorrupción y un sistema estatal anticorrupción. Recordemos que esto surge a partir de del descubrimiento de la Casa Blanca. Se lleva a la Chain.org, donde se pone a consideración la 3 de 3, se aprueba la gran presión de la ciudadanía, el avance de los medios de comunicación. Ese impulso logró forzar al Senado y a la Cámara de los Diputados a que hoy tengamos un sistema nacional anticorrupción que hay que defender,
porque es de los ciudadanos sin partidos Claro, políticos, claro. y que es de la sociedad, no es de los partidos políticos, no es de los gobernantes, es de la sociedad, como un equilibrio para evitar que servidores públicos sigan destinando los recursos públicos para enriquecerse a costa de la calidad de vida, de la seguridad de los veracruzanos. Oye, Jeremías, qué importante lo que señalas. Pero atrás de tu postulación, como tú señalas, como tú mencionas, Jeremías, pues hay todo un trabajo, una trayectoria personal que es bastante respetable. Tú eres un académico de carrera, digo, yo te conozco en el ámbito académico, sé de tu trabajo, sé de tu esfuerzo permanente por contribuir a que nuestra sociedad tenga mejores ciudadanos. Abel, tú tienes una tarjeta de todo lo que ha hecho Jeremías, ¿no? Para que nuestro auditorio lo sepa, ¿no? Jeremías nos dejó con la boca abierta ante un proceso como el que estamos viviendo, el proceso político electoral, y este proceso de surgimiento de la sociedad civil cuesta trabajo para la instancia gubernamental aceptarlo. Cuesta trabajo, no, pero bastante encontrar a alguien con un perfil como Jeremías. Bienvenido, Gracias, doctor Abel. Jeremías Zúñiga Mezano. Jeremías, sí, bienvenido. Jeremías Zúñiga Mezano es de origen licenciado en Derecho. Así es. Y es doctor en Ciencias Jurídicas Administrativas y de la Educación, contador privado. Tiene una maestría en Ciencias Políticas y Administración. Estás muy joven, te lo has pasado estudiando, Jeremías. Tiene un diplomado en Alta Dirección por el Tecnológico de Monterrey y está concluyendo una especialidad en Seguridad Ciudadana y Comunidades Seguras, así como una maestría en Derecho Penal y Juicio Oral. Muy a tono, además, con las circunstancias que se vive actualmente. Y actualmente también es presidente estatal de la Asociación Nacional del Consejo de Participación Cívica. La intención de Jeremías de buscar esta fiscalía no es fortuita, es toda una experiencia de vida apegada a la participación ciudadana. Así es. En lo correcto. Y bueno, es catedrático de los niveles de licenciatura y maestría y doctorado, conferenciante, experto en temas de seguridad, prevención del delito, etcétera. Jeremías va a hablar, digo yo, no, ya habló, ya vimos de qué manera Jeremías vive. De verdad que me gustó con qué pasión hablaste hace rato de este entorno que se está viviendo, de la fiscalía y tu aspiración. Y desde luego el hecho de que viene trabajando con la sociedad civil tal y como lo manifiesta en su currículum, pues no se puede quedar con solamente levantar la mano, Jeremías. Resulta que lo están apoyando varios sectores de la sociedad, empresarios, ya lo has comentado, no quiero redundar en ello, pero por ejemplo yo soy un académico jubilado de la Universidad Veracruzana y veo aquí los sindicatos que conforman el Congreso del Trabajo, donde está integrado el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Veracruzana, FESAPAU, y estamos hablando de una cobertura nada más solamente de la Universidad Veracruzana de 5 amplias regiones del estado de Veracruz. 5, más todo lo que tú has recorrido para ganarte el consenso y el apoyo de Coparmex, de la Confederación Nacional de Productores Rurales, de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas Ribereñas y Acuícolas de los Tuxtla, estamos para el sur, ¿no? La Confederación Nacional de Pequeños Propietarios, el Colegio de Abogados de los Tuxtla, FESAPAU, 35 universidades privadas, mencionabas hace rato, que se requiere no solamente tocarle la puerta, ¿no? Sino que tengan convencerlos. Así es, ¿no? que tengan una ascendencia, que tú tengas ascendencia sobre ellos, y no es una cuestión fortuita el que tú lo estés manifestando. Felicidades, Jeremías, bienvenido a la Conjura, y yo te preguntaría,
¿qué está pasando más allá de todos sabemos que este tema se está politizando a nivel nacional y a nivel local, totalmente politizado antes del proceso electoral y bueno, mucho más ahora con el proceso electoral en ciernes que estamos viviendo. Ya nos dijiste cómo surge y es un origen desde las raíces de la sociedad. Estamos en una cultura del país de no pasa nada y por lo tanto hay una traba, hay una barrera a que estos espacios salgan a la luz, que caminen como uno quisiera. ¿Cuál es tu apreciación de los tiempos que está viviendo el nacimiento de esta fiscalía y que no llega? Qué buena pregunta. Nada más te pido, Jeremías, vamos a un corte y regresamos con tu respuesta. En un momento regresamos. Pues ahí está, Jeremías, la pregunta, la reflexión y la pregunta de Abel. ¿Cómo ves el tema, lo que señalaba Abel, con mucha tingencia? Bueno, lo que comentaba Abel, en primer lugar, los tiempos. Desde luego los tiempos se han retrasado porque no han logrado en la Cámara de los Diputados el consenso. Afortunadamente los diputados del Congreso de Veracruz han sido receptivos, han visto con muy buen ánimo mi propuesta. Desde luego hay un sector que no, hay un sector como en su momento el diputado Sergio Hernández manifestó. Los del PAN, algunos del PAN. Algunos del PAN, no todos, algunos. Porque yo he platicado con otros del PAN y del PRD y estarían muy contentos que yo fuera el fiscal anticorrupción, pero en una declaración que hace el diputado Sergio Hernández en la inauguración de la ampliación de una carretera aquí en Coatepec, él públicamente, ahí está en los medios, señaló que la bancada del PAN ya tenía sus 3 aspirantes, sus terna. Sin embargo, esto no es de partidos, no. Esto es de la ciudadanía. En la convocatoria no decía que yo tenía que contar con los partidos políticos para ser aspirante. Sin embargo, esto que ha provocado que originalmente se quería nombrar al fiscal anticorrupción el 31 de enero, antes de que se fuera en receso el periodo de legislativo. Vino el periodo de receso, se vuelve a retomar, se habló en diversas ocasiones que se iba a poner a votación a través de una sesión extraordinaria, inclusive en una ocasión se publicó en la Gaceta del Estado. Yo me apersoné a ver esto en el Congreso y bueno, hasta tuvieron que reconocer que fue un error haberlo subido a la Gaceta Legislativa. ¿Por qué no se ha dado el tema de la designación del fiscal anticorrupción? Porque se confunden. Han hecho de la Fiscalía Anticorrupción, que es un espacio de los ciudadanos para generar equilibrio de poder entre la sociedad, para generar transparencia con los servidores públicos, lo han confundido con el proceso electoral y entonces han hecho una mezcla de negociaciones político-electorales donde ya estamos hablando no solo de la Fiscalía Anticorrupción, sino de la repartición de magistraturas, de contralorías, de ratificación del IBAI, y por eso estamos hoy al mes de junio, y parece que no habrá todavía fiscal anticorrupción, a pesar de que la ley señala que son 10 días a partir de hoy, pero el Congreso ayer aprobó una prórroga. Ya saben que los diputados desde hace no solo eso, desde hace varios años inventaron un famoso reloj legislativo. Entonces para ellos los tiempos cuentan diferente. Lo cierto es que para el combate a la corrupción no puede haber prórroga. El mismo gobernador lo dijo. El gobernador atinadamente señaló que para combatir a la delincuencia no había veda electoral. Yo me apego a esa declaración del gobernador que atinadamente señaló: para el combate a la corrupción no hay veda electoral, no hay negociación política, y por ello, pues yo hago un llamado a los diputados del Congreso de Veracruz a que se designe la terna a través de la Junta de Coordinación Política, que se escuche a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que se escuche al consejo que designó este comité, que son ciudadanos con el único compromiso de defender los intereses de la propia ciudadanía, y que no sea hasta después de las elecciones, mediados de julio, como se pretende votar este tema. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo?
que bueno, pasadas las elecciones, los nuevos diputados electos van a decir que mejor aguanten y que se esperen a que ellos lleguen. Y va a ocurrir... Ellos llegan en noviembre, ¿no? Así es, sí. Lo que tanto se ha criticado, que está pasando a nivel federal, que es la lucha por el poder de designar un fiscal carnal, que desde Veracruz se ha señalado con dureza, pues pareciera que estamos repitiendo el mismo camino, la misma estrategia, y esto no puede ser posible. Si no hay un fiscal ciudadano, autónomo e independiente, desvinculado de los partidos políticos y de los entes públicos, esta fiscalía va a surgir sin credibilidad. Esta fiscalía no va a tener la legitimación de la sociedad, y lo único que vamos a incrementar es la burocracia, porque entonces se puede utilizar para otros fines, menos para evitar, que esa es la gran finalidad de la Fiscalía Anticorrupción, garantizar que cada peso del dinero público sea destinado para mejorar la calidad de vida de las familias veracruzanas. Garantizar que el que aspire al servicio público o sea funcionario no se enriquezca. Porque si bien es cierto, los sueldos son remuneradores, para vivir en la medianía no dan para casas blancas, no dan para aviones privados, para casas en el extranjero. Y eso es lo que se va a encargar el fiscal anticorrupción. El fiscal anticorrupción se va a encargar en primer lugar de prevenir. Prevenir a través de la información que cualquier servidor público haga una mala acción. Porque la corrupción no solo es de hacer, es de no hacer. ¿Esto qué implica? Claro. Si algún servidor público funcionario sabe que se está cometiendo un acto ilegal, no puede voltearse, tiene que actuar, porque eso es un acto de corrupción. Es una omisión, ¿no? Es la omisión. Como dice la conseja popular, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así es. Entonces, el primer punto es la prevención. El segundo es detectar todos los actos de corrupción. De repente vemos que algún servidor público pues tenía una casita chiquita y ya se compró una casa blanca, rosada y amarilla. Empresas quebradas de servidores públicos que de repente, cuando llegan a ser funcionarios, empiezan a tener trabajo. Lo estamos viendo ahorita, Jeremías. O sea, hay una indignación en la sociedad al revelarse contratos de obra pública que la CIOP, el ahora candidato al Senado por parte del Partido de Acción Nacional, Julián Rementería, le da una empresa ligada donde los socios es el presidente del Partido de Acción Nacional, José Mancha, y su esposa. Son hechos que indignan a la sociedad y que hacen que este proceso de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción tenga esa prioridad para la sociedad veracruzana. Bueno, en base a eso, por uno de los puntos que es detectar, el fiscal anticorrupción, dentro de sus facultades no hay secreto bancario. Solo el fiscal anticorrupción no va a tener secreto bancario. Es decir, el fiscal, al detectar un mal actual de algún... Ni el fiscal general tiene acceso a esa información. Ni el fiscal general se le da la facultad en la ley del secreto bancario de violarlo. Pero al fiscal anticorrupción, todas, absolutamente todas las autoridades, todos los servidores públicos, todas las dependencias privadas tienen la obligación legal de darle al fiscal anticorrupción la información que requiera para un proceso de investigación. El tercer elemento después de detectar es investigar. Se hace todo este proceso de investigación y por último sancionar, pasando las carpetas de investigación correspondientes al Tribunal Contencioso Administrativo, si es de carácter penal, a un juzgado correspondiente, y esto acuerpado desde luego por todos los contralores, acuerpado y vigilado por el Comité Ciudadano, porque hay que señalar que al fiscal anticorrupción lo va a supervisar el Comité Ciudadano de Participación Ciudadana, el que tomó protesta el día de hoy. Se va a encargar que si también el fiscal anticorrupción no hace lo que le corresponde, sea la solicitud para que el Congreso lo destituya y que se le finque la responsabilidad penal y administrativa que corresponda. O sea, el fiscal general no va a ser autónomo en su actuar, no. Se tiene que apegar a la ley. Y lo más importante, ese comité ciudadano se va a encargar de vigilar que cumpla con la ley y si no señalarlo, denunciarlo para que sea destituido
por el propio Congreso como lo establece el procedimiento y ser sujeto a los procedimientos penales. Recordemos que muchos de los que hoy habitan en Pancho Viejo están precisamente por un delito de omisión y están por un delito que se llama incumplimiento de un deber legal. Entonces la Fiscalía tiene una amplia importancia porque este tipo de actos de corrupción que luego se denuncian en los medios de comunicación y que, por cierto, la ley establece que cuando un hecho de corrupción o un delito sea de carácter público a través de algún medio de comunicación, en automático las fiscalías o la Procuraduría General de la República tienen que realizar una investigación. No en todos los casos se requieren denuncias. En muchos casos, con ese solo hecho, así está en la ley, cuando el hecho sea notorio, en automático proceden a hacer una investigación y muchas veces lo que vemos es omisión. Por eso lo que comentabas, Abel, los tiempos son importantes y no se tiene que mezclar este proceso electoral con la designación del fiscal. Hablabas de proceder de manera inmediata a la investigación y con esta facultad, incluso con el solo hecho de saberlo a través de los medios, y hablas del acuerpamiento a través de las contralorías. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está establecido esta figura de las contralorías en asociación con el fiscal, en ese acuerpamiento para enriquecer su trabajo? ¿Quién va a designar a los contralores? Bueno, primero empiezo con la designación de los contralores. Es igual que la del fiscal. Se requieren 2/3 partes del Congreso del Estado de Veracruz, 34 votos de 50 posibles. ¿Qué función realizan? Bueno, los contralores de cada una de las dependencias, son 8 contralores, se van a encargar de vigilar dentro de las dependencias que el manejo de los recursos públicos sea destinado para mejorar la calidad de vida de las familias veracruzanas, que vaya enfocado a la finalidad de la dependencia, que si hay algún servidor público que omite realizar su trabajo sea denunciado, porque no todas las sanciones son de carácter penal. Claro. Hay amonestaciones, sanciones administrativas, destitución, hasta las de responsabilidad penal. Entonces los contralores van a trabajar de la mano, porque si un contralor detecta algo, él va a dar parte a la fiscalía, denuncia, se hace el proceso de investigación, se puede hacer la mediación para reparar el daño. Entonces los contralores son muy importantes. Aquí quiero señalar un dato importante, por si están pensando algunos designar a contralores cuates. Hay un antecedente del 16 de enero de la Secretaría de la Función Pública y el Comité Nacional del Sistema Estatal Anticorrupción. De repente no sacaron convocatoria y nombran a todos los contralores nacionales, pero resulta que a los que nombran de contralores nacionales de cada una de las dependencias, ayer eran empleados subordinados del titular y al otro día los nombraron contralores. No. Lo detecta la Secretaría de la Función Pública y el comité, y ahí está el decreto, ordenan la destitución de todos y que se haga una convocatoria para la ciudadanía. Y crean una figura con un nombre raro que se llama conflictómetro, que lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de la Función Pública, donde perfectamente establece el tema del conflicto de interés. Y con claridad lo señala. Si yo trabajo en una dependencia, yo no puedo ser contralor. Si yo tengo una relación de negocios, de familia, de amistad con alguno de los titulares, yo no puedo ser contralor, y lo mismo opera para el fiscal. El fiscal anticorrupción no puede ser una persona que tenga vínculos cercanos con, en este caso, el Ejecutivo, con las dependencias a las que va a supervisar, o con los partidos políticos, porque se presume el conflicto de interés, claro, y ahí lo establece con mucha claridad la Secretaría de la Función Pública. Pues ese madruguete es una manifestación, madruguete de nombramientos, es una manifestación de la resistencia que hay, ¿no? Y qué bueno que en algún momento se pudo echar para atrás. También esa es la manifestación de que la sociedad civil va a estar. No es una cuestión de papelito. ¿Estamos de acuerdo? No, es algo real. Y otro dato importante para que vean el alcance del sistema estatal anticorrupción. Antes la ley distinguía entre servidor público, funcionario y empresarios. La ley del sistema es muy clara para no complicarnos. Toda persona, servidor público particular, que
tenga interés con los recursos públicos está sujeto a la ley. ¿Esto qué implica? Si hay un contratista que le vende las tasas al gobierno del estado y que sabemos que esta tasa puede costar a lo mejor por mayoreo 15 pesos y de repente se filtra el contrato y resulta que las tasas costaron 200 pesos, el fiscal tiene facultades para investigar al particular. Esta ley, ¿no?, establece que servidor público es toda persona que reciba, maneje o esté vinculada a los recursos públicos. Entran desde particulares hasta empleados gubernamentales. Proveedores, prestadores de servicios, contratistas. Porque es muy dado que, bueno, un contrato, una licitación de una obra, pues de repente la inflan 5 o 6 veces. Como ocurre normalmente. Claro, ¿no? El fiscal va a estar facultado para jalar el hilito de cualquier parte de la red. ¿No? Sí. Esa es su y no solo, ¿sí? Ojo, y no solo hablamos de los grandes directores, subsecretarios, secretarios. Vámonos a lo más básico. Hay un jefe de departamento que no se presenta a trabajar, que es permisible con que se lleven el material de la dependencia. Eso es un acto de corrupción de acuerdo a la ley. O sea, aplica desde un maestro hasta el titular del Ejecutivo. Está excelente. Vamos a un corte y regresamos con esta interesante charla con el candidato a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Veracruz, el doctor Jeremías Zúñiga. Jeremías, durante tu reciente reflexión sobre la importancia de la Fiscalía Anticorrupción, señalabas de alguna manera la importancia de las facultades del fiscal, como lo del secreto bancario, como la posibilidad o la facultad establecida en la ley de revisar todos los procesos que sean denunciados o que sean de manifiesto posibles actos de corrupción. ¿No crees que estas facultades del fiscal estén generando en los grupos de poder, en el gobierno y en su bancada, sobre todo, por supuesto, esa disputa por nombrar a alguien afín al actual gobierno, por la importancia de la fiscalía? Quizás a esto se debiera que la bancada del PAN concretamente haya el día de ayer reformado este proceso, alargando a 30 días a partir de hoy la designación del fiscal, que implica en términos prácticos que se van después de las elecciones. Después de las elecciones, porque nombrar antes implica un serio riesgo electoral para el grupo que está ahorita controlando el Congreso, y porque gane quien gane después del 1 de julio, pues la bancada mayoritaria sigue siendo la del gobierno. Es decir, que si llegara a perder el candidato del gobierno, el candidato de Acción Nacional, sigue teniendo las facultades del Congreso, que es mayoritariamente panista y perredista, para designar aún contra el nuevo gobierno al fiscal anticorrupción. En tu enfoque, ¿cómo ves este asunto? ¿Crees que se privilegie el interés ciudadano? ¿Aún crees, con todas estas evidencias que se están dando, que de verdad será un proceso limpio, será un proceso donde se dé la prioridad a la opinión ciudadana? Bueno, cuando inició el procedimiento todo indicaba que el 31 de enero habría fiscal anticorrupción. Algunos me decían, no, pues no te vayas a sentir, pero pues te vamos a arrollar antes del 31 de enero. Gracias al respaldo de cientos de miles de ciudadanos en el estado de Veracruz y gente fuera del estado, empresarios, líderes de opinión que nos están apoyando, hoy las cosas son diferentes. ¿En qué sentido? No ha habido imposición. Si hoy se llevara la votación al Congreso, no tengo la menor duda que sería electo el fiscal anticorrupción.
a pesar de que hay resistencia. Entiendo que los grupos de poder quieren nombrar a alguien afín, pero yo tengo una gran ventaja a lo largo de mi carrera profesional, de todo lo que he hecho desde la participación ciudadana, tan solo impulsando el tema de participación democrática, política y de políticas públicas, llevo 17 años. Los últimos 10 años llevo trabajando en temas de prevención del delito, la violencia y el combate a la corrupción, desde lo que era el Comité de Participación Ciudadana de la PGR, un comité realmente ciudadano porque no recibimos un solo peso por esa labor, al contrario, había que invertirle, pero era algo que teníamos que aportar si queremos dejarle algo a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces, yo me he comportado de una manera seria, he sido objetivo, tengo presencia en diversos medios de comunicación, soy académico, he sido abogado litigante, me he desenvuelto en muchas áreas profesionales y siempre he actuado con honestidad, con rectitud y lo más importante, Carlos, Abel, no he sido ni estridente, me alejo del histrionismo, me comporto como una persona. Y nunca ha sido señalado de algo ilícito. Mucho menos, ¿no? Me comporto como debe ser un servidor público que tiene vocación de servicio, que debe ser en esa probidad, en esa honradez, en esa medianía. Y desde luego, bueno, hay dificultades, hay resistencias. Sin embargo, yo insisto, no tendría que haber consecuencias electorales si el perfil de los aspirantes es sometido al pleno y se transmite esta sesión pública. En vivo, ¿no? En vivo. Y lo más importante, si cada uno de los veracruzanos, de los líderes de opinión, de los líderes de las cámaras empresariales, de las iglesias, de las universidades, de las organizaciones ciudadanas, sigue respaldando este proyecto, sigue exigiéndole al Congreso de Veracruz que nombren ya al fiscal anticorrupción, no tiene por qué pasar nada. O sea, no es que vamos a nombrar un fiscal y vamos a empezar a perseguir a alguien, no. Lo que vamos a hacer es que a partir de hoy evitar que las personas que no tienen vocación de servicio se involucren en la política y el servicio público por ambición o intereses económicos. Carlos, Abel, el que quiera ser millonario, que sea empresario, no funcionario. El servicio público paga bien, pero en niveles de clase media, no paga para enriquecerse. ¿Qué es lo que se va a buscar? A través de estos instrumentos ciudadanos, se va a buscar que el empresario se fortalezca en la empresa, genere la riqueza y los empleos que demandan los veracruzanos y que los políticos de carrera, de profesión y de vocación, que los servidores públicos que llevan 20, 30 años o habrá algunos que acaban de iniciar, tengan la certeza que sin importar quién gobierne Veracruz, por su carrera profesional y su vocación de servicios, tienen garantizado su continuidad en el gobierno. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido? Que gana alguien en un municipio y trae a su equipo, y la persona que a lo mejor lleva 15 o 20 años siendo un profesional del servicio público, siendo un técnico, un burócrata que sabe hacer las cosas, pues lo quitan y ponen a alguien que no tiene ni la más remota aquí idea. Lo acabamos de vivir en Jalapa, ¿verdad, Ben? Sí, no, y yo creo que Jeremías se ha de haber enterado, ¿no? Sí. Esta situación que se vio en Jalapa, lamentable, ¿no? Porque trajeron gente de fuera, porque aquí no había perfiles. Y el problema no es, yo voy un poquito más allá, o sea, el problema no es de que trajera gente de fuera. Se le puede conceder a cualquiera hacer su equipo cercano, de confianza, etcétera, con los asegúnes. El problema fue que tuvo una declaración desatinada al decir, nuestro presidente municipal, ¿verdad?, al decir que venían de fuera porque en Jalapa no había los perfiles adecuados. Ese fue un problema, un grave error. Y un grave error, y después pues se le cayó porque en menos de un mes o 2 meses ya se habían caído 2 o 3 nombramientos de este estilo. Pero bueno, es justamente esto que comentas, Jeremías, ¿no? Cómo hacen su equipo, pero hacer su equipo quítate tú porque voy yo, ¿no? Y a pesar de la experiencia que puede tener el servicio, y la curva de aprendizaje, el servidor público, ¿no? La curva de aprendizaje es costosa, ¿no? Lamentablemente. Entonces, eso, qué bueno que se prevé, que es parte de ir fortaleciendo la tan desgastada carrera de servicio profesional, ¿no?
que no existe en muchos lados. No, a pesar de que hay una ley del servicio profesional de carrera. Pero nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Incluso cuántos laudos no están sin resolverse o sin pagarse, porque ya están resueltos desde el punto de vista administrativo, pero no están pagados, y es precisamente porque cada administración, desde la municipal, estatal o federal, cada vez que ingresan, pues quieren traer a sus amigos, y hay muchos que no tienen el perfil. Pero o sea, el servicio público en verdad exige vocación, preparación y sacrificio, porque un servidor público no es como en la iniciativa privada, que tienes un horario de trabajo. Si está ocurriendo en este momento un desastre natural en la zona norte, hay que quedarse. Claro. Y el primer acto de corrupción inicia ahí justamente, Jeremías, en un funcionario público que acepta un cargo público, primero, cuando no tiene las aptitudes ni la formación profesional. Y el otro, por el lado del funcionario que está designando, designar a un cuate, a un compromiso, a un familiar, en un puesto público que es de amplia responsabilidad para la sociedad. Ahí empieza la corrupción desde mi enfoque. Hay algo que te quiero preguntar, suponiendo que finalmente el Congreso te designe fiscal anticorrupción, que ojalá y se dé así, te lo digo personalmente porque te conozco de hace muchos años, Jeremías, sé de tu trayectoria, de tu integridad, y de verdad que harías un papel extraordinario en la fiscalía. Pero tú, siendo fiscal, ¿vas a barrer para atrás? ¿Cuál sería tu programa de trabajo como fiscal anticorrupción del estado de Veracruz? Bueno, lo primero que debemos tener claro es que el fiscal, su primera tarea va a ser formar un equipo de profesionales, de peritos, porque la Fiscalía Anticorrupción ha sido creada en la ley, pero no tiene estructura. Eso va a dar la oportunidad, en verdad, que las mejores mujeres y hombres expertos en materia de peritajes, de fiscalización, profesionales incluso de la propia Fiscalía General del Estado, puedan formar parte de esta área. 2, en el caso de barrer para atrás, lo que se haría es investigar dentro de las facultades que tiene el fiscal y dentro de aquellas acciones que todavía estén vigentes, es que no haya prescripción. Claro que sí, investigar aquellas acciones de posibles actos de corrupción, pero más allá de quedarnos atrapados en el pasado, que veo que esa área la tiene perfectamente investigando tanto la Procuraduría General de la República como la Fiscalía del Estado. Doy una cifra: en lo que va ya de 2018 hay denuncias de la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR por más de 58,000 millones de pesos en la administración de Javier Duarte. Por cierto, de esos 58,000 millones de pesos que están sujetos a investigación en carpetas de investigación, esos todavía no son turnados a ningún juez. Están las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, pero están con PGR. Entonces, en ese sentido, ya lo que tenemos es que hay carpetas de investigación, que hay carpetas de investigación en el Estado, y creo que el fiscal anticorrupción, su labor va a ser empezar a trabajar en la prevención, empezar a enfocarse en que esto ya no siga ocurriendo. Y de esta manera le vamos a hacer un gran bien a Veracruz, a las familias. Veracruz tiene un presupuesto de más de 112,000 millones de pesos. Es una barbaridad. Más los recursos federales que nos llegan. Es decir, si este dinero fuera cada peso destinado a mejorar la infraestructura carretera, mejorar el turismo, el sistema de salud, el sistema de salud, en otra verdad, cosa sería, avanzaríamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Generar condiciones. Entonces, más allá de seguir en un debate mediático sobre el pasado, yo creo que ya están las carpetas de investigación, hay las denuncias. Sí habrá que, desde luego, analizar a algunos personajes que no aparecen en estas carpetas, pero siempre y cuando haya elementos de prueba suficientes. ¿Por qué? Porque si algo me comprometo a no hacer es a litigar en medios, a no ser estridente, a no ser histriónico, a comportarme como lo demanda el cargo, a ser
actuar con honestidad, a responderle a la ciudadanía, desde luego responderle a todos los sectores de la sociedad que nos han impulsado, porque como vamos a tener un comité ciudadano que nos va a fiscalizar, pues hay que darle cuentas. Entonces, en ese sentido, yo hoy veo que la gente quiere que las cosas cambien, ya no quedarnos atrapados en el pasado. Insisto, no es que vaya a haber perdón y olvido, no, es que ya están las denuncias interpuestas, las acciones. Entonces esto lo que nos va a permitir es que en verdad empezar a construir un nuevo paradigma del servicio público, respetar a todas esas personas que tienen una amplia experiencia, que tienen vocación, que egresan de las universidades como licenciados en la carrera de administración pública, en ciencias políticas, que conocen de políticas públicas, porque hoy uno le pregunta incluso a los candidatos o le pregunta a los servidores públicos qué es una política pública, y muchas veces con tristeza lo digo, parece, no saben qué es eso, ¿no? No saben. Parecen que el combate a la pobreza solo tiene que ver con repartir despensas. Sí. En México hay más de 6,000, de acuerdo a Coneval, México tiene más de 6,400 programas asistenciales. Sí, es una locura, ¿no? Y un dato, si pueden revisar el presupuesto de egreso de 2018, para este año tan solo, se incrementó el gasto social, el gasto asistencial, la caridad gubernamental en 328,000 millones de pesos en el programa Prospera. Y a ciencia y tecnología, que ayer lo escuchábamos en el debate, se le quitó presupuesto. A cultura se le quitó presupuesto, porque no tanto que criticamos otros países que se habla del denominado populismo, hay que revisar el presupuesto. Claro, perdón, habla pero por sí solo. Y lo más grave, ¿saben qué es? Que cada año, de acuerdo a las cifras oficiales de Coneval, se incrementa la pobreza. Como hoy presumen que vamos a llegar a 20 millones de empleados registrados en el Seguro Social. Sí, pero tan solo 13 millones son de un salario mínimo, y el otro 90% es de 2 y 3 salarios mínimos, y solamente menos del 4% tienen un ingreso superior. Claro. Entonces ese es un reconocimiento público que México es un país de pobres. Sí, sin duda, ¿no? Definitivo. Oye, Jeremías, y hablando de esta nueva presencia del fiscal anticorrupción y las facultades que llaman la atención, quiero pensar que esta presencia del fiscal va a detonar una reconfiguración en el quehacer, en el Estado al menos, del ORFIS y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, ¿no? Desde luego se trabajará de la mano con ellos, tendrán que actuar, porque así como el fiscal en primer lugar deberá poner el ejemplo y está sujeto a toda la transparencia, la rendición de cuentas, todos los integrantes de la fiscalía, pues también los institutos de transparencia, el ORFIS, también estarán sujetos a esto. Tendrán que ponerse la pila. Y además forman parte de este consejo que está integrado por el comité, que en este caso preside el maestro Sergio, y él se va a encargar de coordinar a estos sectores para colaborar en el acceso a la información. ¿Esto qué va a provocar? Que pues ya no haya como en otras épocas donde todas las cuentas públicas pasaban sin mayor complicación. O se atoraba la que alguien señaló, ¿no? Sí. Entonces aquí lo que permite es que en verdad haya una figura, que esto es lo clave, que haya una figura autónoma, independiente, que no tenga interés con los partidos políticos, que no tenga compromiso con los entes públicos y sus titulares. Y de esta manera, en verdad, va a ser algo maravilloso que haya una figura ciudadana, como ya hoy existe un comité y que existe una comisión anticorrupción, que haya un fiscal anticorrupción que permita generar equilibrios y detener los excesos, porque los excesos que hemos vivido han llevado a la sociedad veracruzana que en las últimas administraciones tengamos -1 de crecimiento económico. Sí, terrible, ¿no? No, terrible. Eso es de crecimiento. Sí, de crecimiento. Sí, ¿verdad? Sí. Y son datos oficiales. Sí. Estamos en plena recesión económica. Éramos de las 5 entidades federativas más importantes en cuanto a contribución al Producto Interno Bruto Nacional. Ahorita estamos lejos de eso, Increíble. Somos la 4ª entidad del país después del Estado de México,
de Jalisco y la Ciudad de México que más entes o entidades económicas tiene. Tenemos 272,000 unidades económicas en el estado de Veracruz, pero desafortunadamente no se ve para dónde. Lo que sucede es que si no hay infraestructura en el estado, ¿cómo detonamos el turismo de los Tuxtlas? ¿Cómo detonamos el turismo en el norte del estado de Tamiagua, donde hay pesca, donde hay turismo deportivo? Tenemos todo un litoral, ¿no? ¿Cómo detonamos la zona de Martínez de la Torre, Tlapacoyan, con ese turismo natural? O la zona de Jalcomulco, donde está destrozada las carreteras. ¿Cómo detonamos todo el pase de la 180 que transita Veracruz? Colinda con 7 entidades del país. Somos el centro del país y la potencia económica, el único estado del país que tiene 3 puertos de altura, el única entidad del país que tiene 8 zonas metropolitanas conurbanas. O sea, es para que Veracruz sea una potencia, pero que el nivel de vida de los veracruzanos correspondiera a lo que somos. Y el factor de atraso ha sido la corrupción. Ha sido la corrupción. Como ineficiencia, como mal uso de los recursos, como muchas maneras, las muchas maneras que tiene la corrupción, y lo más grave, la impunidad. La impunidad que permite que servidores públicos hagan lo que quieran con los recursos que son de todos, Jeremías. Eso es la demanda ciudadana, la que tú hablabas al principio del programa. Todo este sistema anticorrupción nacional, estatal, surge a partir de una demanda ciudadana. No es un regalo, no es una concesión de los partidos políticos, es una demanda de la sociedad de que ya basta de las pillerías, ya basta de las raterías, y que es hora es la hora cuando los ciudadanos debemos de salir a denunciar y a crear esas instancias como la que tú aspiras a ocupar en la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, y también, por supuesto, los órganos como los comités de participación ciudadana, como el Consejo de Selección, todas estas figuras que ya se están trabajando en Veracruz. Al fin, ahora lo que resta, pues es que este proceso para la designación del fiscal sea transparente. Es decir, los ciudadanos tenemos que estar muy alertas a de que este hecho no se vea contaminado por cuestiones políticas, o peor aún, por cuestiones electorales o de interés de un grupo en el poder. Bueno, aquí hacer un llamado a la ciudadanía. Recordemos que hoy en promedio el 40% de nuestros diputados en el Congreso están buscando otro cargo público. Antes de que ellos les pidan el voto, ustedes pídanle el voto por un fiscal anticorrupción ya, porque salvo uno, que es Amado Cruz, que pidió licencia, los demás no han pedido licencia. Así es. Por lo tanto, el resto de los diputados está en funciones. Entonces, el resto de estos diputados que están buscando la reelección, pues usted como ciudadano, cuando le toquen la puerta o lo visiten, dígale que con todo gusto, pero primero elijan al fiscal anticorrupción. Porque lo que ha llevado a que tengamos un sistema nacional y estatal anticorrupción, Carlos, Abel, es que hemos pasado de las redes sociales a las instituciones. El solo quejarnos a través de las redes sociales no resuelve nada. No. Hay algo muy básico: si usted no tiene el servicio de agua, si no pasa la basura, si se comete alguna acción por parte de la autoridad municipal o del estatal o de cualquier servidor público, con fundamento, no tiene que ser abogado, con fundamento en el 8º de la Constitución Política y del 7º de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que es el derecho de petición, haga un escrito muy sencillo solicitando lo que usted requiere. Acuda a que le pongan el sello de recibido, y si no actúa la autoridad, en algunos casos aplica la afirmativa ficta. Pero con este escrito, si no le resuelve la autoridad, recordemos que hay un delito que se llama incumplimiento de un deber legal, y usted después con este escrito va a poder tener 2 vías. Una, la vía del amparo para exigir a la autoridad que proceda, y si está pensando que esto le cuesta no, porque el Consejo de la Judicatura Federal tiene un área que tiene defensorías de oficio, que no cuestan un peso. Ellos le hacen el amparo y ellos actúan en defensa de usted. Aquí, desde luego, en Jalapa, en el caso de Veracruz, en diferentes zonas están los abogados de oficio. Y con esto, ¿qué va a proceder? Que si pasamos de la queja de las redes sociales a las instituciones, este país va a seguir cambiando. Hemos avanzado gracias a la participación ciudadana. Hoy
grandes cambios se están presentando en Veracruz. Si no hubiera sido la voz de los ciudadanos, créanme que hoy la todavía familia presidencial estaría por disfrutar la Casa Blanca o ya disfrutar la Casa Blanca, y muchos servidores públicos no estarían en diferentes penales del país. Tan solo pongo de referencia, en este proceso hay 16 exgobernadores, unos encarcelados, otros sujetos a proceso, pero son 16, la mitad de los que gobiernan el país en diferentes momentos. Entonces, quien dice que el país no está cambiando no ve la realidad, pero esto hay que acelerarlo con la participación ciudadana. No se queje únicamente desde la comodidad de su casa, con el control remoto, en la red, ¿no? En la red, con un café o viendo el fútbol. No, tanto hablan de Chile. ¿Sabe cuál es el gran secreto de Chile? Aunque es una población menor a la mexicana, el gran secreto de Chile es que en Chile la gente va al café y platica de política. La gente en las comidas platica de los servidores públicos. La gente en las universidades debate las políticas públicas. En México todavía tenemos que aspirar a eso. Aquí se debate sobre el mundial, se debate sobre el fútbol, se debate sobre los chismes, se debate sobre las telenovelas. Y pongo un último ejemplo. Acaba de pasar la elección de Francia que gana Macron. ¿Saben cuántos titulares de revistas de sociales ocupó en Francia el hecho que la esposa de Macron sea 20 años mayor que él? 0. En México hubo más titulares que en otros países sobre el tema de que la señora es mayor que él. Como si eso tuviera alguna relevancia. A los franceses, es más, los franceses en la primera vuelta hubo un gran escándalo, una gran preocupación, porque solo habían votado el 83% de los electores, cuando ellos están acostumbrados a que la participación sea del 89 y 92. Imagínense lo que esas sociedades tan avanzadas ha ocurrido. Bueno, eso mismo pasa en Chile. Y aquí debemos de hablar de política, de políticas públicas, de servidores públicos, sin entrar en discusiones y mucho menos yo les pido a todos los que nos escuchan, no compartan los memes, no compartan los videos de descalificación, porque les hacemos el trabajo a los estrategas políticos que lo que buscan es atraer la atención hoy a través de la descalificación, y por eso no vemos videos en las redes sociales sobre propuestas de políticas públicas. Vemos videos sobre insultos, agresiones, inventar miedos para que la gente no participe. No, muy bien. Bueno, pues ya nos dice producción otra vez que ya se nos agotó el tiempo. Un mensaje final, Jeremías, a nuestro auditorio. Bueno, primero hablarles a cada uno de los ciudadanos que nos ven, que nos escuchan, que por favor respalden esta propuesta ciudadana. No permitamos que Veracruz entre en una etapa de retroceso. Vamos a seguir avanzando desde la ciudadanía que el único compromiso es con los ciudadanos. Por favor, contacte a su diputado local, pídale a su diputado, son 50 diputados, mándele un tuit, escríbale a través de las redes sociales y pídale que elijan un fiscal anticorrupción ciudadano, autónomo e independiente, sin compromiso con los partidos políticos y sin compromiso con los entes públicos. Recordemos algo, la democracia es una forma de vida que se practica en casa y se refleja en la sociedad. No hay cambios mágicos, cada uno de nosotros somos el cambio que demandamos para Veracruz, para bien de nuestras familias. Y recordemos algo, lo que no hagamos hoy por nuestros hijos, pues el día de mañana nuestros hijos nos van a preguntar: papá, mamá, ¿tú por qué no actuaste? ¿Por qué no levantaste la voz? Créanme, he recorrido el estado de Veracruz, conozco perfectamente el estado de Veracruz, he ido a hablar de materia de prevención del delito, de combate a la corrupción, y cuando uno hace lo que debe, cuando uno actúa con honestidad, no hay de qué tener miedo ni de qué preocuparse. Excelente. Muy bien, Jeremías, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación así tan improvista para que vinieras aquí a los estudios de Sociedad 3.0. Abel, pues ya nos vamos. Ya, se acabó y yo creo que da para más. No, en algún momento, a lo mejor. Ahora que sea designado fiscal, te vamos a invitar a que regreses aquí para que nos platiques sobre lo que viene, ¿no? Seguramente a más tardar en julio seré designado fiscal anticorrupción y aquí estaremos en Sociedad 3.0. Muchas gracias, Jeremías. Y a ustedes gracias por su atención. Agradecemos sobre todo a la gente de Sudamérica, de Norteamérica, del Caribe y por supuesto a los veracruzanos que nos hacen el favor
de sintonizarnos. Enhorabuena, muchas gracias y nos vemos la próxima.